por la Universidad de la Ciudad de México a través de la Fundación ProNiños Asociación C. En el ámbito de la transparencia y derecho de la información, así como en materia archivística, en los últimos años ha asistido al Coloquio de Archivos de Morelos, Buenas Prácticas para la Conservación de la Memoria y la Información, organizado por el INIPE, y ha tomado diversos cursos y talleres, entre los que destacan el Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, organizado por el INIPE y avalado por la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, y el Diplomado en Gestión Documental y Organización de Archivos, Capacitación y Actualización Profesional, organizado también por el INIPE e impartido por la UAED a través del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales. Actualmente se desempeña como jefa de archivo del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos, y en los últimos 4 años de su trayectoria laboral se ha dedicado a la organización del archivo de dicho órgano jurisdiccional, poniendo especial énfasis en la instalación, en el resguardo y la conservación de las carpetas judiciales en el archivo de concentración y en los instrumentos de control y consulta archivísticos. De igual forma, en dicho órgano jurisdiccional, en la unidad de estadística en la cual se genera la información reportada al INEGI, Consejo de la Judicatura Federal e INIPE en materia de indicadores jurisdiccionales. Bienvenida, licenciada. Cedo el uso de la voz a la licenciada para dar inicio. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos los que están hoy aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a este ciclo de conferencias. Me honra mucho el estar aquí, me gusta mucho lo que es el ámbito universitario, y por ello estoy muy contenta de compartir hoy este día y este ciclo de conferencias. Bueno, pues este tema de hoy, los archivos y su relación con la transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas, viene a redondear lo que ya estuvimos viendo a lo largo de este ciclo, y por ello vamos a recapitular un poquito. Dentro de este ciclo, ustedes ya estuvieron hablando acerca de los antecedentes e introducción a los archivos con el licenciado Neri Castañeda, donde pues ya vieron lo que es un archivo, cómo surgieron históricamente los archivos, la importancia, seguramente platicaron de cómo nacieron al inicio de todo, archivos eclesiásticos, donde la información contenida en ellos era estrictamente información personal, ¿no? Cómo se resguardaba este tipo de archivos, cuando era ya la parte de los títulos de propiedad y ciertos tratados, cómo se hacían en pergaminos, con tinta, muy diferente a como estamos acostumbrados hoy a trabajar todo ahora en computadoras, en archivos electrónicos, en PDFs, en todo lo que nos permite trasladar la información en segundos de un lugar a otro del mundo, incluso, ¿no? De instituciones, de personas, cómo se puede transmitir esa información en segundos, y a diferencia de antes que viajaban en barco, la carta, y a lo mejor cuando tú ya me dabas la información de la carta ya no era vigente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo que yo te iba a decir ya había pasado, ¿no? Si mi mamá estaba enferma, a lo mejor en ese momento ya estaba muerta. Si había una cosa urgentísima que tratar en ese momento, al momento de recibir la carta, a lo mejor ya no era tan urgente, o ya no ni siquiera la persona la iba a recibir, ya no existía, no sé, muchas cosas, ¿no? Después hablaron ustedes del marco jurídico y normativo en materia de archivos con la doctora Olga Hernández, que mejor que ella para tratar todo este marco normativo, y seguramente hablaron pues de la Ley General de Archivos, del tema de que en nuestro estado pues todavía no se armoniza la ley estatal con la ley nacional. Entonces, bueno,
pues grave, terrible, pero esperemos que este año se logre subsanar. Bueno, hay muchos esfuerzos que se están haciendo actualmente para que esto se logre, ojalá que así sea. También, bueno, seguramente hablaron de otras leyes, no nada más la General de Archivos, sino las leyes en materia de transparencia, y bueno, ya no vamos a profundizar en eso, ¿no? Después hablaron en la siguiente conferencia, también con el licenciado Neri Castañeda, de los instrumentos de control y consulta archivística. Estos instrumentos, como vieron, pues ya son muy importantes para toda institución pública, porque son un catálogo de la información que estamos resguardando en nuestros saberes. A través de esa información, cualquier ciudadano, cualquier persona puede acceder a conocer cómo estamos operando, qué está pasando con los recursos públicos con los que estamos trabajando, y también seguramente les habló de aquella información que es clasificada, ¿no? y que contiene información que no se debe de proporcionar, que solamente es para el uso de las personas que trabajan al interior de una institución. Después, en la siguiente conferencia hablaron del sistema de gestión de documentos electrónicos y digitalización de archivos con el contador Carlos Hernández Temamatla, que pues es de casa y que sabe muy bien de lo que está hablando. Entonces, todo lo que es los formatos de los archivos electrónicos, cómo se deben resguardar, cómo se deben buscar, qué es lo ideal para hacer en un sistema de gestión documental, pues eso ya lo profundizaron con él, no habría lugar para hablar más de ese tema. Y finalmente, los procesos en el archivo histórico, también con el doctor Jaime Mendoza, que también es de casa y que también conoce muy bien este tema y lo domina mejor que nadie. Entonces, ahora nos toca a nosotros el día de hoy hablar de los archivos y su relación con la transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas. Como vemos, los archivos son guardianes de la información porque albergan el desarrollo político, social, económico y cultural de una nación. Por eso deben ser accesibles para todos, permitiendo a la sociedad conocer su pasado, entender el presente y así tener herramientas para construir un mejor futuro. ¿Por qué decimos esto? Bueno, no nada más los archivos, sino también los archivistas somos los guardianes de la información. A veces somos los malos de la película porque ponemos restricciones al momento de cómo me vas a entregar tu información, tu expediente, para que yo te lo resguarde, y también cómo me lo vas a pedir. Pero esto no es una cuestión arbitraria. Nosotros como archivistas tenemos una responsabilidad muy grande acerca de los documentos que estamos teniendo a resguardo. No somos los dueños de la información como se podría pensar, no somos los dueños, somos resguardantes, y como resguardantes tenemos mucha más responsabilidad de saber por qué salió esa información del archivo, para qué salió, a quién se la entregué, y también verificar que me la regrese en las condiciones en que yo se lo proporcioné. Si yo te proporciono un expediente que tú me diste medio mocho y con manchas de café y todo eso, bueno, ¿y cómo me lo vas a devolver? Ahora, si yo te proporciono un expediente limpio, ordenado, costurado y demás, con todos los lineamientos que debe de tener de acuerdo a la Ley General de Archivos, ¿cómo espero que me lo devuelvas? Pues en las mismas condiciones, ¿no? Y en nuestro caso, en mi cargo actual, yo resguardo los expedientes jurisdiccionales, son carpetas de investigación de las y los adolescentes que están viviendo procesos en el Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. Entonces, aquí nosotros, pues, cuando llegan conmigo los expedientes al archivo de concentración es porque esos asuntos ya terminaron. Sin embargo, no por ello quiere decir que ya no importa y que ya a como estén. Yo tengo que revisar que esos expedientes vayan debidamente ordenados, completos, foliados, entresellados, rubricados,
y con un acuerdo, lo que pone fin a mi expediente en el ámbito jurisdiccional y en el tribunal concretamente es un acuerdo de archivo. En ese acuerdo el juez dice, este asunto ya terminó y se envía al archivo de concentración, ¿no? Entonces, cuando a mí el juzgado me vuelve a pedir ese documento, ese expediente, perdón, tiene que haber una justificación. A lo mejor somos humanos y pudo haber llegado algo después de tiempo, alguna solicitud de a lo mejor una copia certificada por alguna de las partes actoras, a lo mejor llegó una promoción extemporánea, algo que se tenga que agregar a ese expediente para que siga completo, y me lo piden para integrar esa información. A lo mejor la persona inició algún otro proceso o la víctima inició algún otro proceso que tiene que ver con ese expediente y entonces me lo tiene que pedir para continuar, ¿no? O hay expedientes que se mandan al archivo temporal y por alguna situación se reactivan, entonces me lo tienen que pedir pues para reactivarlo. Entonces todo eso hace que ese poder de esa información pues esté a cargo de su servidora, pero también esté bajo la responsabilidad del juzgado. Si en el inter de que ese archivo no está conmigo y se ventila alguna información públicamente, y como son puros datos sensibles y son de adolescentes, personas menores de edad, donde hay tratados internacionales que prohíben terminantemente revelarse cierta información porque pues incide directamente en su vida privada y viola su intimidad, entonces por esa razón yo controlo muy bien a quién se lo presté y cuándo me lo devolvió, ¿no? por si pasara algo. Afortunadamente en el tiempo que he estado ahí nunca ha sucedido nada de eso, pero creo que no hay que minimizar la importancia y la responsabilidad para que esto nunca ocurra. Bueno, además los archivos propician el empoderamiento en cuanto a la toma de decisiones, la vigilancia y el ejercicio democrático del control social a los objetivos del Estado, el Estado entendiendo pues el país, la nación, los gobiernos a cualquier nivel, ¿no? Nosotros como ciudadanos siempre queremos y debemos conocer qué es lo que hace el gobierno. Por eso existen los informes del gobierno, por eso existen los planes estatales, municipales, nacionales de desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos queriendo saber qué es lo que el gobierno que nosotros elegimos va a hacer con nuestros recursos públicos, todo lo que nosotros aportamos a manera de impuestos, cómo se maneja, qué se va a hacer, a dónde se va a focalizar, si es un tema de seguridad, si es un tema de apoyos sociales, si es a dónde se va nuestro dinero, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros, la información que estamos pudiendo solicitar a las entidades públicas está contenida toda en una plataforma nacional de transparencia. Esta plataforma nacional de transparencia es como un archivero enorme donde están todos los expedientes de todas las instituciones del país. Cualquiera de nosotros ahorita con un clic podría conocer, no sé, sueldos y salarios de cualquier persona que está dentro del ámbito público. Podríamos saber muchísima información siempre y cuando no contenga datos personales. Los servidores públicos, todos los que estamos en el ámbito público y recibimos nuestro sueldo del gobierno, digamos, tenemos algunas cosas que debemos de poder decir. Presentamos declaraciones patrimoniales, nosotros pues sí, se tiene que conocer cuál es nuestro nombre, nuestro cargo y cuánto ganamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno nos está pagando, los recursos son públicos y se debe de conocer esa información. Sin embargo, si alguien escribe en la plataforma de transparencia para el tribunal, ¿no? Para que la unidad de transparencia del tribunal pregunta, oye, ¿y cuál es el domicilio? ¿Y cuál es el teléfono personal? ¿Y cuál es
de María Elena Ferraz, bueno, esos son datos personales y eso no se debe de conocer. ¿Por qué? Porque existe una ley de protección de datos personales. Entonces, eso es lo importante, que nosotros tengamos conciencia de que sí se pueden preguntar muchas cosas, pero que no se puede preguntar todo, ¿no? Hay límites. El patrimonio documental no solo se concibe para la investigación con propósitos académicos, sino para el ejercicio de los derechos ciudadanos, y a partir de eso, la ley redimensiona la conservación de documentos para el ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria, así como de la historia nacional, regional y local en la evolución del Estado. Si nosotros no tuviéramos precedentes, si nada estuviera documentado desde antes, y ustedes como historiadores lo deben de saber muy bien, ¿qué estaríamos creando? Estaríamos partiendo de cero, ¿no? Y podríamos estar cometiendo los mismos errores. La historia tiene un papel fundamental porque sienta precedentes y como personas nos obliga a analizar y evaluar qué es lo que hemos hecho y cómo podemos seguir adelante, por dónde debemos partir, qué caminos debemos de tomar, qué podemos hacer, qué opciones tenemos. Si no tuviéramos estos precedentes y no estuvieran albergados en los archivos, pues estaríamos reprocesando, ¿no? Partiendo de cero. Se me ocurre ahorita el ejemplo de algún servidor público que pudiera desempeñar un cargo y cuando se va, formatea su máquina y borra todo. Se acabó la administración o me corrieron, ya me voy, y como la información era mía, yo la generé, ¡pum!, se va. Y el que venga, que vuelva a empezar. Y eso no se puede hacer, eso es un delito. ¿Por qué? Porque no es nuestra información. Nosotros al momento de ser contratados por un ente público o privado, estamos recibiendo un sueldo para desempeñar un trabajo. Y todo eso que logremos y que creemos en el tiempo que estamos contratados y pagados por ese lugar, todo eso es información de ese lugar, no es propia, no es de María Elena. Ahorita, por ejemplo, es el tribunal. Si yo tengo un inventario, si tengo mis instrumentos de control y consulta, si tengo la base de datos estadísticos, todo eso no es de María Elena, y el día que María Elena se vaya no se lo va a llevar, ¿no? Sería terrible pensar eso, que bueno, el que venga es el que vuelva a hacer todo, ¿no? Desde el 2008 que empezó el tribunal. No, claro que no. Entonces toda esa información se tiene que resguardar adecuadamente para que esté ahí, para que se preserve y conserve y para que sirva como base para las personas que vienen. Claro que el que venga después de mí puede crear otras cosas, puede pulir procesos, puede mejorar muchísimas cosas, como sería lógico pensar, ¿no? Cuando ya no estamos en un cargo, el que viene pues parte de ahí y puede mejorar muchísimas cosas, puede crear nuevas cosas, claro, en un marco jurídico y en un marco de obligaciones. Entonces, aquí la importancia de esto es que nosotros tengamos conciencia de que toda esa información, sobre todo la electrónica, no puede andar en manos de todo el mundo. Si yo trabajo en el tribunal, en un juzgado, y dejo mis copias en la copiadora y todo el mundo las ve, y ve la sentencia, y ve los nombres, y ve la víctima, pues qué clase de responsabilidad estoy desempeñando yo, ¿no? Si estamos hablando de protección de datos personales. Entonces, aquí la importancia de todo lo que son archivos y de todo lo que tiene que ver con la información pública y sobre todo de los datos personales, te amerita una gran responsabilidad de protección porque está en la ley y porque te hace acreedor a sanciones. Entonces eso es una cosa que nadie de los que estamos en el ámbito público o privado, porque hay gente que trabaja en bancos y también no puede estar ventilando información de sus clientes, debe de tener mucha conciencia de esa protección de datos personales. Ahorita, con la era digital, el viajar de la información es infinito. Entonces, de pronto nuestros datos ya están en un comercio y ya nos dieron una tarjeta de regalo y entonces ahí también ya vimos nombre, dirección, edad, teléfono, cuánta cosa, ¿no? Nuestro correo,
vamos a solicitar una tarjeta de crédito y ya damos toda nuestra información, hasta cuánto ganamos, dónde trabajamos, qué antigüedad tenemos. Estamos dando mucha información en muchos lugares y eso asusta. ¿Por qué? Porque por más que haya un resguardo de la información, también existe un margen de vulnerabilidad de las bases de datos. Debemos de ser muy conscientes a quién y para qué estamos dando la información. Debemos de ser muy observantes de ver que nos pongan un aviso de privacidad que estemos firmando y que en ese diga justo para qué están usando nuestra información, cómo la van a usar, cuándo la van a usar, y que nos prometan que no se la van a estar compartiendo a todo el mundo, porque de pronto yo voy a contratar una línea telefónica y ya me está hablando toda la bancada, ¿no? De todas las compañías, y cámbiate con nosotros y te ofrecemos ¿por qué? Porque se filtra la información que nos prometieron que iban a resguardar. Entonces no se está cumpliendo esto, ¿no? Entonces, bueno, la gestión documental es de vital importancia para la construcción de una gobernabilidad democrática, pues los archivos son instrumentos que permiten visibilizar las acciones realizadas en la administración pública e incentivan la rendición de cuentas. A su vez, incrementan la legitimidad de las y los gobernantes, ya que la sociedad puede percibir su administración como accesible, confiable, receptiva y más abierta a la ciudadanía. Quienes trabajamos en la administración pública a veces estamos muy correteados con todas las obligaciones de transparencia que tenemos. Son muchísimas fracciones, muchísimas obligaciones. Unas hablan de presupuestos, otras hablan de operatividad, ¿no? De todo lo que hacemos, de obviamente las nóminas, de las personas que trabajan ahí, del marco jurídico que tenemos que vigilar, todo eso. Y es por una sola razón, porque el ciudadano debe de conocer cómo estamos actuando. Entonces, si nosotros somos apegados a la ley, pues estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de transparencia y cualquiera podría meterse a revisar qué es lo que estamos haciendo, cuántas personas trabajan en tal o cual lugar, cuánto del presupuesto que se le asigna a tal o cual lugar. A veces no entendemos, por ejemplo, decimos, es que en la UAM no hay papel de baño en todos los baños. Sí, pero tú ya te metiste a ver de los millones que recibe la UAM, cuánto gasta en servicios, cuánto gasta en servicios personales, cuánto gasta y cuánto le queda realmente para insumos, para operar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que de pronto nosotros como ciudadanos desconocemos y solamente analizando información que está ahí para todos podemos entender. A veces en los municipios lo mismo, no tenemos dinero para nada. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo se lo gasta en operar y en poder más o menos darnos a los ciudadanos unos servicios dignos, ¿no? Recolectar la basura, cambiar los focos, no sé, tener policías, ¿no? Para que no nos pase nada. Pero si esos recursos son muy limitados y nosotros creemos que todo se lo están robando, pues bueno, habría que ver las páginas y analizar las cifras para ver si es cierto, ¿no? Y con espíritu crítico y mucha objetividad decir, oye, si es cierto, no nos alcanza. La gente no paga su predial, ¿con qué van a operar? La gente no está pagando su agua a tiempo, hay un adeudo de años de tales o cuales zonas, ¿no? A lo mejor sí muy marginadas, pero todas esas zonas también consumen y ocupan los servicios, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Entonces, pues vaya, sí hay mucho que analizar y nosotros como entes públicos, por eso es muy importante que siempre podamos reportar, ¿no? Nos ponemos en la lupa cuando incumplimos, obviamente, oye, ¿por qué no quiere decir cuántos empleados tiene, cuánto les paga? Oye, ¿por qué no quiere decir cuántos servicios dio este año, a cuántas personas atendió? En el caso de los recursos públicos, de programas sociales, ¿por qué no quiere decir a quiénes benefició, a qué zonas, qué colonias? Entonces, también
sí podemos preguntar, por ejemplo, yo ciudadano puedo preguntar en qué colonias se dieron, por ejemplo, despensas de tal municipio, ¿no? Sí puedo preguntar eso, en qué colonias, a cuántas personas. No puedo preguntar quiénes son. A lo mejor puedo saber el nombre y hasta la edad, son datos que a lo mejor tengo la obligación de dar. Unos padrones de beneficiarios con nombre, se me hace riesgoso, pero es una obligación. Lo podría preguntar o lo podría consultar directamente si es que está publicado oportunamente en los portales, ¿no? Y en las páginas de transparencia. Pero no puedo preguntar dónde vive, cuántos hijos tiene, o sea, esas cosas no las puedo preguntar, son datos personales y es información confidencial. En el caso del tribunal sí puedo preguntar cuántas personas fueron atendidas en este año, por ejemplo, en los pasados, desde que se creó el tribunal, a cuántos adolescentes, hombres y mujeres, se han atendido por año, por decir, ¿no? ¿Por qué delitos? ¿De qué edades? ¿De qué colonias? ¿Qué no puedo preguntar? Sus nombres, sus direcciones, eso no lo puedo preguntar. ¿Por qué? Porque estaría afectando y violando su intimidad y estaría afectando no nada más al adolescente, sino estaría afectando también a su familia, estaría estigmatizándolo y poniéndole ahí un señuelo para que la gente de su colonia diga, ah, pues ese es, mira los que viven ahí. No, eso no lo debo de poder hacer. Entonces, cuando dicen, es que el gobierno no quiere dar información, no, sí la damos, pero hay que ver qué podemos dar y qué debemos, por obligación, resguardar. De este modo, podemos darnos cuenta que los documentos deben ser custodiados en un archivo de concentración o histórico y estar debidamente gestionados, porque resultan trascendentales para conocer las motivaciones reales de las decisiones que afectaron el curso de la historia. Por eso la conciencia y la cultura de la conservación de archivos va más allá del almacenamiento, debiendo ser una actividad prioritaria en un gobierno democrático. Nosotros no por capricho guardamos las cosas, ¿no? No es, ay, les encanta colectar papeles, no. Sí ha habido personas al día de hoy que van porque tuvieron procesos en el 2008 y quieren una copia de su expediente de ese momento y se les otorga, siempre y cuando que pues sea la parte actora, ¿no? No se lo vamos a dar a ningún otro. La víctima puede ser también, ¿no? O sea, sí hay gente que va todavía y pide algunos documentos históricos, no son históricos para nosotros, están en el archivo de concentración, no hemos llegado al punto de históricos. El tribunal tiene apenas 15 años, lo estamos cumpliendo este año, y no hemos llegado a la parte del archivo histórico, ¿no? Pero sí ha habido personas que van y solicitan alguna información de sus expedientes de aquel momento, ¿no? ¿Para qué? Solo ellos saben, pero se los proporcionamos. Por supuesto que sí, si atienden a los lineamientos de cómo se debe de solicitar, claro que sí se las proporcionamos. Entonces, igual en el caso de los ayuntamientos, igual en el caso del gobierno estatal, del gobierno federal, debe de haber gente que va y solicita ciertas cosas. Si estoy en el IMSS afiliado y quiero de pronto recuperar cuántas semanas cotizadas tengo, porque ya me voy a jubilar, o no sé, datos de alguna persona de mi familia, no sé, algún hijo a lo mejor con cierta discapacidad y quiero un expediente clínico en copia porque lo voy a tratar en otro lado, debo de poder hacerlo. Simplemente tengo que atender a los lineamientos para poder acceder a esa información, porque son los derechos ARCO. Entonces, debo de poder acceder a la información porque es pública, y a la información personal cuando yo sea el propietario o el representante legal de esa información.
Una sociedad solo puede estar bien informada a través de una clara, veraz y oportuna rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados, para lo cual se requiere el apoyo y la homologación de las prácticas archivísticas, ya que el quehacer del archivo no se limita a los documentos con los que cuenta, sino que funge como catalizador transversal de los organismos públicos y propicia una relación más fluida con la sociedad. Nosotros, al tener en nuestros saberes los archivos, en mi caso personal, no sé si en todos los casos es así, en mi caso personal, yo controlo el archivo, pero también tengo la unidad de estadística a mi cargo. Entonces, cada que nosotros, en nuestro sistema de gestión, cuando la Fiscalía, a través de algún Ministerio Público especial en adolescentes, llega y solicita, por ejemplo, una orden de aprehensión, ¿no? Una audiencia de orden de aprehensión. Ok, nosotros abrimos ese expediente. Se verifica que el asunto no haya sido solicitado con anterioridad, porque hay casos en los que puede haber ya un precedente de esos hechos. Si no es así, se abre el expediente en ese momento. En ese momento nace el expediente o la carpeta de investigación para nosotros. Y en ese instante, nosotros capturamos en la base de datos estadísticos toda la información que venga ahí en ese primer documento. Al momento de que efectivamente se dé la audiencia, nosotros capturamos todo el seguimiento de esa información en nuestra base de datos. Vamos completando, digamos, ese expediente hasta que concluye. Si pasa por un proceso de control de detención, se formula una imputación, se hace el periodo de investigación y se comprueba que la persona pudo haber estado implícita en esos hechos, bueno, se dicta un auto de apertura a juicio oral y en ese momento concluye una primera carpeta, pero inicia otra en la fase de juicio oral. Ahí, en ese momento, digamos que es de trámite concluido la primera carpeta y le da origen a la segunda carpeta. Entonces, llevamos todo ese hilo conductor en nuestra base de datos estadísticos. Al momento de que la persona celebra su juicio, ya sea con sentencia absolutoria, condenatoria, si fue condenatoria, termina ese expediente y abre otro donde se va a la etapa de ejecución de sanciones, que ya es otro juzgado, ahí mismo dentro del tribunal, y entonces termina una carpeta y abre otra, pero tenemos todo ese seguimiento hasta que el muchacho, la chica, sale de su etapa de ejecución de sanciones, ¿no? Entonces, nosotros a lo largo del registro de la base de datos nos solicitan información estadística de edades, pues a lo mejor delitos desagregados por género, información por colonias, donde se cometieron las conductas, pero también donde residen las personas que cometen las conductas o que son investigadas por esas conductas. Toda esa información sí la podemos proporcionar porque son datos con fines estadísticos. De hecho, se reportan en INEGI, en el Consejo de la Judicatura, y toda esa información pues es pública, ¿no? La estamos brindando constantemente. Entonces, como vemos, no nada más es que yo guarde mis expedientes en orden, que estén bonitos, ¿no? Costurados y que no se arruguen las hojas. No, también tiene que ver con todo el seguimiento que se le da a esa información. ¿Por qué? Porque de esa información salen políticas públicas. Si yo sé que en determinada colonia, a lo largo de los años, ha habido determinada cantidad de jóvenes que, ¿no? año con año están cometiendo ciertas conductas, bueno, pues tengo que ver qué puedo hacer en esas colonias, qué falta ahí, si hay demasiada violencia, ¿no? El entorno familiar es violento, si a lo mejor son comunidades que expulsan muchísimas personas que van a trabajar fuera y se quedan a lo mejor las familias
pues a cargo de las mamás, y las mamás de pronto no tienen tanto control sobre los adolescentes. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Podemos hacer todo entrar al estudio, qué apoyos se requieren para poder ayudar en tales o cuales lugares. Entonces, esta información es un tesoro, y el tesoro es de todos. Lo único que hay que hacer es saber cómo preguntar, qué preguntar y cómo utilizar esa información que ya me brindaron, ¿no? No es únicamente saber por saber. El derecho a saber pues va conectado con otros derechos y con otras obligaciones. Bueno, otro aspecto fundamental en cuanto a la gestión archivística y la transparencia lo constituye la protección de datos personales. Esto ya lo estuvimos viendo. Debe encontrarse el balance justo entre el principio de máxima publicidad al que nos obliga la normatividad en materia de transparencia y aquella que nos impide difundir aquella información que contenga datos personales, entendiéndose estos últimos como toda aquella información que hace una persona identificable. Nosotros creemos firmemente que existe ese balance entre el derecho a saber y la obligación de resguardar, entre la protección de datos personales y la obligación de reportar, de informar, de rendir cuentas. Entonces, desde nuestro actuar, lo que tratamos de hacer, y creo que así es, ha sido de hecho, es proporcionar esa información que es útil para la toma de decisiones a cualquier nivel y a cualquier persona que le competa esto, pero siempre con el respeto, porque hay también leyes de protección a víctimas, y si se ventilan situaciones, las personas se revictimizan, porque los adolescentes, como ya les decía, tienen familia, porque el sistema integral de justicia para adolescentes es un sistema de justicia restaurativa, y nosotros lo que pretendemos es que la persona salga y se reincorpore a la vida social, a la vida familiar, con los menos raspones que sean posibles, ¿no? Entonces, si la persona se estigmatiza, esto no se va a lograr y el sistema no va a cumplir su objetivo, y es por eso esta protección de datos tan importante. En el actuar, por ejemplo, del sistema BIF, donde ya también tuve la oportunidad de colaborar, pues es muy importante también, porque estamos hablando de mucha gente que está en condiciones vulnerables y hay gente que necesita muchos apoyos, pero también tiene que proteger sus datos personales. Si estamos hablando, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, bueno, si yo voy a pedir un apoyo para emprender, yo tengo que tener la certeza de que van a reservar mis datos personales, de que no se va a ventilar. A lo mejor puede ser que se diga que a mí me dieron el apoyo y de cuánto fue, pero si dan todos mis datos personales, pues entonces estoy expuesto, ¿no? Expuesto a que lleguen y me vulneren y me roben y me pasen cosas que no tendría por qué pasar si yo soy responsable de la protección de datos personales. Entonces, como vemos, en todas las esferas públicas debemos de ser conscientes de que hay un control de daños y que tengo que evaluar el derecho de acceso a la información de una persona contra todo lo que puedo perjudicar a otra al proporcionar información sensible. Finalmente, el derecho de acceso a la información pública, establecido en la Ley de Transparencia Local y en la Federal, se sustenta en el principio básico de la gestión y preservación de los archivos, pues es a través de los documentos organizados e identificables como se puede garantizar su ejercicio, pero siempre en el marco de la protección de los datos personales, pues constituye para todo ente público una obligación. Entonces, esta sería como mi conclusión. Este es el hilo conductor. Sí tenemos una gran obligación, todas las personas que manejamos información pública, información que contiene datos personales, expedientes de cualquier tipo, porque en nuestras manos está el hecho de que a alguien
pueda violentársele este derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Debemos de ser muy responsables en este ejercicio de nuestras funciones y tratar de sí tener nuestros archivos en orden, localizados y estructurados, pero al momento de informar, saber qué informar y cómo hacerlo, para que la persona que solicita pueda tener ejercer su derecho, pero la persona de la cual nosotros tenemos información no tenga una vulnerabilidad en cuanto a sus datos personales. Este sería mi comentario. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Muchísimas gracias, licenciada María Elena. Sin duda, una excelente presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, por si alguien quisiera preguntar. Pensé que no estabas. Licenciada María Elena, muchas gracias, felicidades por tu presentación, gracias por compartirnos tu experiencia y lo que hace este tribunal en materia penal para adolescentes. Muy interesante conocer lo que están realizando y los expedientes que manejan. Quería preguntarte el tema de cuando concluyen los casos. Ya nos explicaste como el ciclo de los expedientes, cuando se abren los primeros, se van cerrando, se van abriendo nuevos. En ese momento que van concluyendo estas diferentes carpetas, ¿tienen un plazo para conservarse en una primera instancia antes de pasar al archivo de concentración? ¿O van concluyendo y se van transfiriendo al archivo de concentración? Así es, nosotros tenemos una conclusión del expediente y se le da un margen de un mes por cualquier situación que hubiera algún recurso de apelación, etcétera. Y cuando ese plazo concluye, si no ha habido ninguna novedad, si no hay ningún otro proceso que hacer, ya se estarán enviando al archivo de concentración. Okay. Y la segunda pregunta, ¿consideras dos preguntas que pueden ser similares? ¿Qué plazo de conservación consideras que sería el ideal para este tipo de expedientes? Y la segunda, muy relacionada a esta pregunta, si consideras que pueden tener valores históricos este tipo de expedientes para pensar en una conservación permanente o en una baja documental. No sé si consideras que amerite una conservación en archivo histórico. Pues nosotros de primera instancia estamos pensando que sí, definitivamente es muy importante la conservación, por lo que ya contaba, ¿no? Que hay gente que vuelve muchos años después, ya siendo adulto, y tiene una copia de su expediente por alguna razón, ¿no? Entonces eso nos ha hecho reconsiderar y pensar que sí debemos nosotros conservar esta información. Ahora, el hecho de mandarla al archivo histórico, no considero, hasta este momento yo no considero que sea prudente, porque eso ya abre la puerta a conocer los datos personales, ya se vuelve público y ya todo el mundo puede consultar qué pasó, ¿no? Y están ahí la información de las víctimas, y entonces no es prudente y no lo estamos considerando de esta manera. Pero el plazo de conservación en el archivo de concentración sí se va a extender, porque es información valiosa a final de cuentas, porque es un derecho del que en algún momento estuvo involucrado en algún proceso poder consultarla, y no tendría ningún caso en este momento destruir esa información si se puede utilizar, si se puede solicitar por parte de las partes actoras. Entonces, por esa razón los seguimos conservando. Tenemos apenas estos 15 años,
todavía estamos adolescentes en nuestro tribunal, pero no estamos considerando hasta este momento la baja documental. Okay. Perdón, ¿puedo hacer Claro, un comentario? sí, claro. En este sentido, me llama mucho la atención, perdón, muchas gracias. Me llama mucho la atención cómo se puede generar políticas públicas a través de la información que se puede extraer de estos expedientes. Ese tema me gustó mucho, me pareció muy interesante. No sé si se esté haciendo o sea como una de las posibilidades dentro del acceso a la información. Y en ese sentido encaminar un poco el tema al archivo histórico, como pensar en un futuro, preparar un expediente que ha concluido una vigencia en trámite y en concentración, eliminarle todos los datos personales y poder conservar los datos, pues como tú lo mencionabas, ¿no? Las colonias, los datos delictivos que se están presentando, los problemas sociales, que sería muy interesante para temas de investigación, de estudio. Un poco en el mismo sentido, nosotros en la universidad tenemos en las carreras de psicología, de comunicación humana, expedientes clínicos donde la gente de todo el estado se acerca a recibir terapias psicológicas en diferentes ramas de la psicología, y pues obviamente son datos personales, datos sensibles, pero se ha encontrado, como tú lo mencionas, me gustó mucho, el tesoro de información que hay, que puede servir para la docencia, para la investigación, todos esos casos clínicos, obviamente eliminando vincular todos estos datos con las personas, ¿no? Eliminar todos estos datos personales. Entonces, un poco en ese tema de las políticas públicas me pareció muy interesante que se pudiera generar ese tipo de investigación. Sí, claro. Pues nosotros tenemos como obligación, como nuestra magistrada titular y los jueces son nombrados por el Congreso del Estado, cada año tenemos la obligación de hacer un informe de resultados, y ese informe pues básicamente es estadístico, sí tiene obviamente datos presupuestales, ¿no? Nuestro ejercicio del gasto y todo obviamente lo tiene que contener, pero la mayor parte de nuestro informe consta de datos estadísticos así muy precisos, ya analizados y digeridos, digamos, para que nuestros diputados puedan generar esas políticas públicas, cuidando esta otra parte, ¿no? de la protección de datos. Entonces, actualmente ya no nos esperamos al año, a raíz de esta nueva administración, constantemente la magistrada está en contacto con presidentes municipales, está en contacto con los diputados, en diferentes oficinas para pues tratar de ayudar en este tema. Nos preocupa muchísimo el tema de la adolescencia, porque ¿cuál es la causa? ¿No? O sea, estamos viendo el efecto, sí, el narcomenudeo, no sé, la aportación de arma, homicidio, lo que sea, pero ese es el efecto, y la causa ¿cuál es? Y cómo atender esa causa, y con qué prontitud se requiere atender esa causa. Entonces, no nos estamos esperando, bueno, el próximo año, en septiembre, cuando informemos, hay que vean. No, es una actividad constante. Nosotros mes con mes generamos el corte estadístico, ella da entrevistas y busca a las personas adecuadas para tratar de subsanar esto, porque sí es un tema, nuestra población mayormente está constituida por adolescentes, ¿no? O personas jóvenes. Entonces tenemos que atenderlo con prontitud como Estado, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces sí es muy importante este tesoro y esta herramienta. La estadística es una herramienta básica de toma de decisiones, y este uso responsable de la información, no estar atesorando y resguardando en cajitas, ¿no? Es sacarla a la luz. ¿Por qué? Porque solo así
podemos atender el problema y podemos generar soluciones. La vigencia en el archivo de conservación, ¿cuántos años es en el caso de tus expedientes? Hasta ahorita estamos pensando en 70 años. Sí, hasta donde vamos estamos... ya está estipulado en su catálogo esa vigencia. Sí, estamos trabajando ahorita en toda la parte procedimental, pero sí, estamos considerando los 70 años de conservación. ¿Alguna pregunta más? ¿Se durmieron? ¿Otra pregunta? Aprovechemos que está la licenciada aquí. De todas formas, les dejo mi correo personal y mi número de celular con WhatsApp por si después surgen algunas dudas. Me pareció ocioso como retomar que la ley, que eso, porque todo eso está en internet, lo pueden consultar. Me parece siempre más útil, más rico compartir la experiencia, porque a través de ello se les puede quedar cierta información y ya como sembrar el gusanito para consultar, ¿no? Para pedir, para saber más. Entonces, por esa razón no me fui tanto a lo teórico, preferí platicarles un poco de lo que hacemos y cómo lo hacemos y de mis puntos de vista, porque creo que es la forma más rica de este tipo de dinámicas. Gracias, licenciada. Bueno, yo tengo una. Si es que la hubiera, ¿cuál es la mayor dificultad que ha presentado en su experiencia con los archivos? La verdad me ha ido muy bien, porque la mayor dificultad creo que la tenemos todos en todas las instituciones, es el presupuesto. Es muy caro el poder organizar la documentación. ¿Por qué? Porque requieres una infraestructura, unos anaqueles, unas cajas, Yo me fui por el lado de organizar mi información sin cajas porque constantemente estamos tomando expedientes. Entonces, a mí me pareció mejor cerrar todo y colocarlos, pues sí, de manera cronológica y seriada, conforme al catálogo que tenemos. Pero para mí la mayor dificultad ha sido presupuestar, porque sí nos tardamos algunos años en poder acceder al espacio que ahora tenemos, que es al cambiarnos de edificio tenemos un área específica para el archivo de concentración y quedó muy bien ubicado y todo, pero eso ha sido realmente, me ha ido muy bien porque no he tenido trabas de para qué lo haces y por qué lo haces, al contrario, mucho apoyo. Pero si el dinero se complica porque pues depende de fuentes externas a nosotros, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Si ya no hay más preguntas, pues procederé a dar la constancia a la licenciada. Aquí me permito leerla. El Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorga la presente constancia a la licenciada María Elena Ferráez Flores por su valiosa participación con la conferencia Los archivos y su relación con la transparencia, la protección de datos personales y rendición de cuentas, dentro del ciclo de conferencias Los archivos y la importancia de la gestión documental en el oficio del historiador, la cual se llevó a cabo el 31 de mayo del 2023 en las instalaciones de la sala de conferencias del Instituto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y antes de cerrar, el doctor Carlos Barreto se disculpa por su ausencia, le gustaría estar, pero se le atravesó un compromiso. Vamos a proceder, como es la última conferencia magistral, a la entrega de los reconocimientos y constancias a nuestros estudiantes que tuvieron la iniciativa de organizar esta actividad y a su vez también por su valiosa participación como moderadores. Entonces, a los que estén presentes, no se nos vaya, licenciada, para tomarnos una foto. Solo me voy a levantar. Y aquí está la lista. ¿Sí?
Bueno, pues vamos a proceder a la constancia a Andrés David Landa Reyes por moderar la conferencia Marco Jurídico y Normativo en materia de archivos. Andrés. Y bueno, como organizadoras y coordinadoras del ciclo de conferencias, y a quien agradecemos muchísimo en su iniciativa, a Sonia Benito Gutiérrez. Sonia. Gracias, chicas. Y a Angélica Nemexi Montaño Carvajal. Bueno, pues sin más preámbulos, licenciada, agradecemos su presencia para cerrar este ciclo de conferencias. Como dice usted, es la primera de muchas. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que nos acompañaron. Les pedimos que se registren, por favor, y pues estar al pendiente, ¿no?, de nuestras próximas invitaciones. Gracias. Gracias a todos.